Mario Riera Nieves, su consultor en sanidad y reproducción bovina, los invita a suscribirse a nuestro canal Consulta Bovina para que reciban las notificaciones de las conversaciones sobre podología bovina. Seguimos con las conversaciones del módulo 2 sobre podología bovina, donde estamos tratando las claudicaciones y las enfermedades podales. En esta tercera parte estaremos tratando los factores de riesgo y los factores determinantes de las claudicaciones o cojeras. Cuando nos referimos a factores de riesgo, estamos hablando de todas aquellas circunstancias que vulneran la salud de la pezuña, aumentando la probabilidad de que ocurran las lesiones podales. Los factores de riesgo de una enfermedad podal están enmarcados dentro de esta triada: animal, hombre y ambiente, donde el hombre juega un factor clave. El factor humano resulta decisivo como factor de riesgo en las enfermedades podales, ya que es capaz de controlar casi todos los demás factores. En cuanto al propietario, no necesita tener un almacén lleno de medicinas para decir que tiene resuelto un problema podal, sobre todo si en ese almacén hay mucha tirosina, y es lo que yo he llamado la tilomanía, la utilización de este antibiótico en la mínima claudicación sin revisar al animal. En aquellas fincas donde los propietarios subestiman el problema, habrán mayor cantidad de animales enfermos de las pezuñas. Igualmente, si tiene cierto conocimiento de podología, abordará mejor el problema y tendrá menos animales enfermos. En zonas donde los colegas veterinarios estén sensibilizados con el problema podal y tengan una formación extra en podología, seguramente en esa zona habrá una menor prevalencia de enfermedades podales. También es muy importante la motivación del personal de la finca, el personal de apoyo, sobre todo en el traslado y movimiento de los animales, ya que se le debe permitir a las vacas una locomoción espontánea y no arrearlos de manera violenta, ya que eso no es una competencia de Team Penny. Un arreo violento predispone a los animales a sufrir una claudicación. El primer factor de riesgo que le quiero mencionar inherente al animal es la predisposición genética. En este trabajo de la doctora Risi, reportó para el ganado carora una heredabilidad de 0,03, la cual se considera muy baja. Y para los miembros posteriores vistos de lado, la heredabilidad fue moderada de 0,21. Estas características son muy importantes en la conformación de la pezuña y en la locomoción, y una falla de ellas nos puede llevar a que los animales sufran una lesión podal, como lo mencioné cuando hablamos de la fisiopatología. Hoy en día, en todos los índices genéticos de los toros que aparecen en los catálogos, traen esta información muy importante para que sea considerada al momento de los apareamientos. La talla de los animales también es un factor de riesgo relacionado a la genética. Y está demostrado que en las razas muy pesadas son más susceptibles a sufrir lesiones de la pezuña que las razas más pequeñas. En una experiencia personal que tuve trabajando con la raza Fleckwick o Simmental, pude comprobar que son animales de alta resistencia a sufrir enfermedades podales. En esta finca habían factores de riesgo como la humedad y alimentación a Livingston con papas, que es una dieta altamente fermentable que predispone a acidosis y esta a su vez predispone a lesiones podales. En casi 6 meses que estuve en esa finca, no observé lesiones de las pezuñas. Por lo tanto, concluí que esta raza
Friedwich es muy resistente a las enfermedades podales. Otro factor de riesgo inherente al animal es el nivel de producción de leche. La intensa selección genética y la presión de selección hacia la producción de leche da como resultado muchos cambios fisiológicos en estas vacas altas productoras, las cuales forman el grupo de mayor riesgo para sufrir claudicaciones. Otro factor de riesgo propio del animal y que el hombre no puede controlar es la fase o la etapa en que se encuentra la lactancia de la vaca. La mayoría de los problemas podales ocurren en la última etapa del periodo de transición, es decir, 3 semanas posteriores al parto, hasta el pico de la lactancia, hasta los 60 días aproximadamente. Aunque pueden ocurrir luego, ¿no? Pero la mayoría ocurren en esta etapa. Y es probable que estén ligadas a los cambios o enfermedades o alteraciones que ocurren en el periparto, como las retenciones de placenta. Las vacas, sobre todo las de alto nivel productivo, al inicio de la lactancia, caen en un balance energético negativo con pérdida de la condición corporal. Y para compensar este balance energético negativo, utilizan sus reservas de grasa. Entre otras reservas de grasa que utilizan está el tejido adiposo de la almohadilla plantar, que es utilizado, por lo cual esta almohadilla plantar disminuye su grosor, perdiendo el animal capacidad de amortiguación al momento del desplazamiento, lo que lo predispone a sufrir una enfermedad podal. Uno de los factores de riesgo más estudiados en las enfermedades podales es la alimentación. Como se lo mencioné cuando hablamos de fisiopatología, dietas ricas en proteínas y dietas ricas en carbohidratos altamente fermentables predisponen a lesiones podales. Esto se agrava cuando hay cambios repentinos en la dieta, poca fibra y no existe una asesoría especializada en materia de nutrición de rumiantes. Otro factor de riesgo relacionado con la alimentación son las dietas deficientes en minerales como el cobre y el zinc, así como de algunos aminoácidos y vitaminas. Esto trae como consecuencia que se forme una pezuña débil, blanda y fácil de lesionarse. Recientemente leí en un artículo que la presencia de sulfatos en el agua por encima de las 400 partes por millón impiden la normal absorción de cobre y zinc. Y por ser estos microelementos componentes muy importantes de la pezuña, vale la pena mencionarlo como un factor de riesgo. Ahora vamos a mencionar algunos factores de riesgo relacionados con el ambiente y el manejo. El pastoreo, en principio, disminuye el riesgo a sufrir una claudicación, ya que el ejercicio aumenta la irrigación que lleva los nutrientes hacia el corio, formándose un mejor casco. Los problemas están en que los animales transiten por terrenos pedregosos y accidentados y también en las largas distancias recorridas. El alojamiento en sitios inadecuados como pisos de concreto muy abrasivos y corrales inapropiados, encharcados y sucios, se constituyen en un factor de riesgo de los problemas podales, así como también el hacinamiento por largo tiempo en las salas preordeño. Las altas temperaturas también son un factor de riesgo. Estos animales sometidos a este estrés calórico disminuyen la ingesta, por lo tanto la rumia, entran en un jadeo constante con expulsión de CO2 y saliva, lo que disminuye el poder tampón. Esto hace que el pH abdominal descienda, cayendo el animal en una acidosis. Esta acidosis, a su vez, va a producir muerte de los microorganismos ruminales, los cuales producen unas toxinas que tienen efecto vasoactivo, las cuales van a producir
una alteración vascular a nivel de corium, produciéndose la pododermatitis, también denominada laminitis. El principal enemigo de la pezuña es la humedad, porque está constituida por esta proteína denominada queratina, que tiene una elevada capacidad de absorción de agua, lo que lleva a una separación de la estructura de la queratina con un reblandecimiento de la pezuña. Afortunadamente, este proceso es reversible, pero si seguimos manteniendo los animales en zonas húmedas, los predisponemos a que sufran las enfermedades podales. Un último factor de riesgo que le quiero mencionar es la relación que tienen las enfermedades podales con otras enfermedades, como las vesiculares, estomatitis y fibractosa, también se han relacionado a la diarrea viral bovina y a la matitis focoliforme. Y como se los mencioné anteriormente, cuando hablamos de la fase de lactancia como factor de riesgo, también se relaciona a las retenciones placentarias. Como pudimos ver, la clasificación de una vaca depende de muchos factores de riesgo, donde el factor humano es un factor decisivo porque controla casi todos los demás factores. Y por ser este factor humano diferente en cada explotación, la presentación de las enfermedades podales está estrechamente ligada a cada explotación y a sus propias condiciones. Ahora vamos a conocer cuáles son los factores determinantes de las cojeras o factores que deciden que ocurra una enfermedad podal. Existen factores determinantes físicos, como por ejemplo suelos duros, como el concreto, piedras, vidrios, metales, palos que consigamos o que consigan los animales en las vías por donde se desplazan. Otro factor determinante es el metabólico, que son procesos de intoxicación del rumen por exceso de proteínas o carbohidratos, como ocurre en el caso de la acidosis ruminal. Otros factores determinantes muy importantes en la presentación de claudicaciones o cojeras son los infecciosos, representados por agentes microbianos específicos de las enfermedades de las pezuñas, como bacterias del género de Helicobacter como el nudoso, el Fusobacterium necrophorum, los bacterioides y las treponemas, estas últimas muy relacionadas con la dermatitis digital, dentro de las que podemos mencionar la Palidium, la Vicenti y la dentícula. Estos microorganismos están relacionados con la higiene de las instalaciones o que pueden penetrar dentro de la pezuña por heridas de la misma. Otros agentes infecciosos, aunque menos frecuentes, que pueden ser factores determinantes de la cojera, están la Escherichia coli, el Staphylococcus aureus, el Arcanobacterium pyogenes y el hongo Acorium keratofagus. La revisión de los factores de riesgo se puede hacer en el capítulo 2 del compendio de podología bovina que he escrito para usted.